Dios les bendiga en esta mañana, muy feliz de estar aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según sus grandes misericordias nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tendréis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Vamos a orar. Padre de amor, te alabamos y te damos gracias infinitas por tu presencia, por tu amor, porque estamos aquí para reverenciar tu nombre y tu palabra, Señor, que va a ser explicada. Creemos, Señor, en el poder de tu Espíritu para transformar nuestros corazones. Así, oh Padre, te rogamos en esta hora que nos enfoquemos, que nos centremos en lo que nos quieres decir. Ayúdanos a comprender tu verdad y a vivir por ella en esta tierra, Señor. Así en Jesucristo te lo ruego. Amén. Amén. Cuando Pedro escribió esta carta, algunos dicen que fue sobre el año 64. Las persecuciones aún estaban llevando a cabo entre las jóvenes iglesias. Habían sido separados de una sociedad debido a su fe. Por eso Pedro les recuerda la gracia que ellos han encontrado en Jesucristo. El favor inmerecido para todos aquellos que han creído en algo que es fundamental y que celebramos la semana pasada: la resurrección de los muertos. ¿Por qué Pedro le recuerda todas estas cosas? Y lejos de lamentarse por la situación que están viviendo o de consolarlos con algunas palabras para animarles en tiempos tan difíciles, aquellas primeras iglesias cristianas, Pedro le recuerda algo muy importante: la esperanza de la cual ellos son herederos. Y fíjense que cuando usted lee todo el pasaje, se da cuenta que está hablando de personas que son de una generación posterior. Son personas que han creído por fe, pero que no fueron testigos directos, testigos oculares de la resurrección, de la crucifixión de Jesús. Por eso son más que bienaventurados, como le diría el Señor a Tomás. Bienaventurados son aquellos que sin ver creyeron. Por eso nosotros somos más que bienaventurados, porque a pesar de que no fuimos testigos oculares de los eventos fundamentales de la fe cristiana, la vida, la obra, los milagros, las sanidades, la muerte y la resurrección de Cristo,
aún así, nosotros, como todas las generaciones que nos han antecedido en la historia, creemos en Jesús. Creemos que esos hechos fueron verdaderos. Creemos que hay esperanza. Una de las cosas fundamentales para la fe cristiana, sobre todo en tiempos de crisis, vivir esa esperanza. Porque cuando leemos aquí, nos habla de una esperanza viva. Cuando nosotros escuchamos la palabra esperanza, estamos pensando en el futuro, en cuando vayamos con Dios, en cuando Dios nos llama a su regazo. Estamos pensando en eso, pero aquí en este contexto preciso que nos escribe el autor, nos está hablando de una esperanza viva, de una esperanza activa, de una esperanza que se mueve en esa fe y en ese amor que tenemos los unos por los otros, en ese amor y en esa gracia recibida de nuestro Señor Jesucristo. Algo que es muy importante y que nosotros nunca debemos olvidar. Cuando usted esté pasando por pruebas, porque sabemos que el contexto es diferente, el contexto que nos habla la carta es un contexto de persecución. La iglesia se siente atacada, perseguida, diezmada, y muchos pueden flaquear en la fe. La mayoría, cuando vienen las pruebas, se alejan. ¿Recuerdan ustedes, aunque no les guste que les recuerde, pero solo un comentario, cuando vino la pandemia? ¿Recuerdan ustedes cuántas personas quedamos aquí? Y muchos, por diferentes razones, no juzgo a nadie, por edad, por enfermedad, por debilidad, por lo que fuera, tenían miedo y decidieron permanecer aislados. Pero aún así, Dios, a través de la hermana Mime y otros hermanos, hizo algo fabuloso, algo extraordinario, para que esa esperanza en Jesucristo no muriera, para que esa esperanza viva se materializara en un contexto preciso de la historia de nuestra congregación. Y ahí surgió el proyecto Esperanza, que quedó ahora, nos hemos olvidado un poco eso, pero qué lindo fue aquello. Qué motivo de regocijo, de alegría en nuestros corazones el hecho de poder juntarnos todos, unos desde su casa, unos con aportes monetarios, otros enviando cosas, otros participando aquí de la recogida, y nos movimos hacia Homestead a ayudar a aquella familia. ¿Se acuerdan? Que hicimos varias caravanas y se multiplicó la ayuda. Fue tanto lo que llevamos, pero más que las cosas materiales, es que aquella gente, un poco olvidada en una situación como esa la que estábamos viviendo, vieron el amor de Dios manifestado en su tierra. Y eso es un testimonio muy lindo, algo que yo guardo en mi corazón siempre y que no debemos perder. No debemos perder como iglesia. Aquí el apóstol Pedro nos está diciendo una esperanza viva. ¿Qué significa eso? Algo que produce paz, algo que es una totalidad. Cuando vas al origen etimológico de la palabra, te das cuenta que tanto en el hebreo como en latín andan diciéndote que es algo que produce totalidad y paz en el corazón humano. Entonces la iglesia, testigo de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, constantemente debe programar ayudas y servicios a las comunidades. Eso no se puede dejar en el olvido, eso no se puede perder. Y eso implica que nuestros recursos, nuestros esfuerzos, nuestras oraciones también deben estar dirigidas a que eso siga adelante, que no muera, sea Homestead o sea otro lugar. Una de las cosas muy importantes también que les recuerdo, mis queridos hermanos, es lo que esta iglesia ha intentado hacer con todos los que llegamos de Cuba. Lo hemos apoyado de tantas maneras. Yo he recibido el calor y el amor como inmigrante.
Sabemos lo que se siente cuando un inmigrante llega a esta tierra. Lo sabemos bien, no tengo que hablarles mucho, porque ustedes saben, se siente desarraigado, son sentimientos encontrados porque dejó a su familia. ¿Qué es lo que nos sostiene en esos tiempos tan difíciles, donde nos sentimos tan inseguros y tan débiles en la fe? Sino una esperanza viva, materializada en el servicio y el amor de cada uno de nosotros. Así que cuando nosotros hagamos un servicio, no para ser reconocidos, no para que digan, qué bueno es, qué corazón más grandioso, no para que nos tomen en cuenta, no para que nos sigan, porque cuando servimos en la obra de Dios, lo hacemos sobre todas las cosas para honrar a Dios y para honrar esas vidas que necesitan de nuestro apoyo, de nuestro soporte. Qué bello es eso, ¿verdad? Esas cosas, la iglesia, cuando deja de hacerla, no está poniendo en práctica las palabras del apóstol Pedro, de vivir esa esperanza viva, que produce alabanza y gloria a nuestro Señor. Amén. Entonces, aquí hay un llamado, ¿verdad? Cuando llegan personas nuevas que se sienten desarraigados, nosotros podemos hacer varias cosas. Podemos tratar de que ellos vuelvan a sus raíces, podemos tratar de que ellos no olviden cómo Dios los ha sostenido, cómo Dios los ha traído y de todas las bendiciones que le esperan en el futuro. Porque la fe siempre está asentada en la perspectiva de que Dios va a hacer algo bueno. Amén. De que Dios siempre está conmigo, de que Dios me protege, de que Dios me bendice, de que Dios me guía, de que la iglesia que ha sido constituida en Jesucristo por su obra, por su muerte y por su resurrección, está viva en fe, actuando en amor, bendiciendo, mostrando un camino de esperanza. O sea que independientemente de lo que nos suceda, nosotros debemos mantenernos firmes y no abandonar la esperanza que tenemos en Jesucristo. A veces podemos fingir nuestras realidades. Esa es otra cosa que solemos hacer como el avestruz ante los problemas, esconder la cabeza. Esa no es la solución. La solución es enfrentar nuestras crisis, es enfrentar todos los problemas que vienen a nuestra vida y es precisamente nosotros permanecernos fuertes y arraigados a la palabra de verdad que nos ha sido entregada. Tenemos una verdad en la cual hemos creído. Tenemos una verdad que es Jesucristo. Jesucristo es esa verdad. Él nos ha prometido que si estamos firmes y no vacilantes, que si nos ocupamos, porque algo muy importante que a veces sucede en nuestra vida personal, familiar, es que la rutina nos mata. Cuando se hace, póngase a pensar, hacer las cosas, como una vez una persona me dijo, ustedes saben todas las necesidades que uno pasa en Cuba, y me dijo esa persona que vivía aquí, me dijo, uno se aburre de comer jamón todos los días. Y yo, ¿cómo va a ser? Yo me puedo aburrir del pan con aceite y ajo, pero de comer jamón todos los días. Pues sí, ahora que puedo constatar la veracidad de eso que me dijo esa persona, es verdad, las cosas que se hacen igual. Dios nos ha dado tantos dones y talentos para que seamos creativos en situaciones de emergencia. Y ese tiempo en Homestead, ese tiempo que nos unimos, que trabajamos juntos, que olvidamos todas las cosas del pasado y nos enfocamos en algo, fue un tiempo productivo para Dios. Qué maravilloso es Dios, amén. Qué bueno ha sido Dios que nosotros aún en medio de la crisis podemos hacer algo por los demás. Podemos reafirmar con nuestro testimonio que tenemos una esperanza viva. Pasaron muchas cosas para aquellos cristianos. Ellos fueron perseguidos, algunos fueron torturados, algunos murieron en el circo romano. Hay un estudio de un doctor, el señor Harold Wolf,
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cornell. Él realizó una investigación que involucró a 25.000 soldados norteamericanos que habían sido apresados en la Segunda Guerra Mundial y habían sido tratados de la manera más inhumana, terrible que usted puede imaginar. Muchos de ellos regresaron a casa, otros murieron allí. Los que regresaron fueron tratados por este médico, fueron investigados, se hizo un análisis. Muchos quedaron con muchos problemas psiquiátricos, emocionales, de depresión, de efecto postraumático. Pasaron muchas cosas en la mente y en el corazón que ellos vivieron ese horror de la guerra. Pero había un reducido grupo que aún en esas circunstancias mantuvieron la esperanza. Que aún en ese dolor, en ese horror de la guerra y de la prisión, de todas las cosas que ni tú ni yo podemos imaginarnos que se le pueda hacer a un ser humano, aún mantenían la esperanza. Pues resulta ser que muchos de ellos habían puesto en su celda las fotos de sus enamoradas, de sus esposas, de sus futuras esposas, la casa como ellos soñaban que iba a ser cuando salieran de allí. Y todas esas personas que alimentaron y cultivaron diariamente esa esperanza, pues pudieron soportar esa gran prueba y pudieron salir mejor de aquella crisis. Imagínense ustedes cuando lo que nosotros tenemos como información, como cristianos, es precisamente la verdad de Jesús. Amén. No es cualquier esperanza, es una esperanza que trasciende las circunstancias más duras de la vida. Es una esperanza que nos fortalece y que nos impulsa, nos anima a seguir adelante, a no rendirnos. Don't give up, como dicen aquí, a no tirar la toalla, a seguir creyendo en que Jesucristo está con nosotros y que nos anima y nos fortalece aún en los tiempos más difíciles. Así que la esperanza en la situación más crítica, aunque estés pasando en el matrimonio, en la familia, problemas financieros, la situación más, esta esperanza te va a ayudar a salir adelante, te va a mostrar nuevos horizontes, nuevos caminos, nuevas realidades. No te vas a enfocar en que lo único que tienes es un problema. Dile a ese problema que tienes un Dios grande. Dile a ese problema que hay un Dios más grande, mucho más grande que el problema, que la enfermedad. Yo viví horas intensas cuando mi esposa fue operada. Fue un momento muy difícil. Después de las 4:30 de la tarde, yo no recibí más ningún informe. Pero yo confiaba en Dios. Yo estaba con mi Biblia abierta en los Salmos. Allí estaba orando, minuto por minuto. No solo oraba por ella, oraba por otra familia. Allí en el salón de espera hubo un culto, una administración del Espíritu Santo. Y yo sabía que la presencia de Dios iba a estar con ella, que ella iba a estar tranquila, que ella iba a recibir la fuerza y el poder para levantarse nuevamente. Ese mismo poder que estuvo en la resurrección de los muertos en Jesucristo es un poder que está disponible para todos nosotros en cualquier circunstancia de la vida. Qué maravilloso es que por esa fe activa, por esa esperanza viva, nosotros podamos volver a creer y a levantarnos con fe. Esa espera en un momento en mi debilidad humana me llegó a desesperar un poco. Pero había allí un rayo de esperanza. Había anidado en mi corazón la confianza, el granito de fe de que iba a salir bien, de que iba a ser bendición, que no eran las manos de aquel maravilloso doctor que estaba operándola, que eran las mismas manos de Dios, de Jesús allí en el salón, allí estaba obrando con su poder y con su misericordia. No renuncies nunca a tu sueño, no renuncies a la esperanza, porque esa esperanza nos ha sido dada como herencia y como gloria de Jesucristo. Así que no importa
la situación que vivas. Dios está a tu lado. Dios te va a bendecir. Dios te va a salvar. Dios te va a dar su paz. Que Dios los bendiga en esta mañana y que como iglesia y como seres humanos llevemos esta esperanza viva al corazón de la humanidad. Amén. Vamos a orar. Padre de amor, te alabamos y te damos gracias, Señor. Gracias por tu bondad. Eres tan bueno, Señor, tan misericordioso. Nos has acompañado en tantos procesos. Hemos visto tu mano de poder obrando en cada tiempo, Señor. ¿Cómo no retribuir algo a esta humanidad de lo mucho que tú has dado? Nos entregaste tu vida, Jesús, algo tan valioso. Viste el oprobio, la burla, viste el terror de una cruz. Fuiste testigo de cuánta maldad, cuánto desamor y odio puede albergar un corazón humano. Y aún así, allí en la cruz, rogaste perdón. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar cuando tú nos has dado ese ejemplo? Ayúdanos, oh Padre, a vivir con intensidad esa fe de la cual toda la iglesia de Jesucristo es depositaria. Que podamos servir con amor, que podamos unirnos en proyectos, que podamos visualizar un futuro lleno de bendiciones, de gozo y de esperanza en Jesucristo. Bendice las vidas, los hermanos, las familias representadas. Está con todos ellos, Señor, en estos tiempos a veces de incertidumbre, crisis que no conocemos, procesos que están viviendo. Ayúdale y recuérdale estas palabras del apóstol Padre Pedro, que tú estás allí para que esa esperanza se vuelva activa y viva en sus vidas. Así en Jesús te lo ruego, Señor. Amén.